Y hoy, como ya se ha anunciado en internet, para los que lo han podido ver, quiero compartir con ustedes y al mismo tiempo explicar el significado de una palabra. De una palabra que es muy conocida y aparece muchas veces en la Biblia. Pero más que una palabra, es un concepto muy profundo, un estilo de vida. Algo que se hizo durante siglos y que nos sirve como base para entender mucho mejor lo que representó la encarnación, la venida del Señor Jesucristo y todo lo que hizo por todos y por cada uno de nosotros. A veces hay palabras que utilizamos y no sabemos el significado real, la aplicación que puede tener en la Biblia. Y esa palabra de la cual yo quiero hablar en esta tarde es una palabra que aparece más de 44 veces en el Antiguo Testamento. Pero no solamente aparece como una palabra suelta, sino en medio de historias muy interesantes. Historias que tienen que ver con hombres, con mujeres, con vidas que por lo que hicieron, por lo que padecieron, pues pasaron a la historia y son para nosotros toda una fuente de inspiración. Es la palabra Goel. Esa palabra Goel, que se puede traducir, pero que en el fondo no dice tanto, ¿verdad? Es la palabra redentor, ¿verdad? Que viene a su vez de un verbo llamado Gaal, que tiene que ver con la redención del hombre. Pero si ustedes empiezan a leer la Biblia desde el principio, se van a dar cuenta de que antes de que el pueblo de Israel tuviera la ley, los mandamientos, la palabra de Dios por escrito, ya esto de lo cual vamos a hablar en esta tarde, ya se practicaba. Hay una historia muy interesante que es la famosa historia de Judá y Tamar. Yo les voy a dar la cita para que después ustedes detenidamente en casa lean esta historia muy interesante. En Génesis capítulo 38, los primeros 11 versículos. Judá y Tamar, el suegro y la nuera, y unos hijos que se casan y que mueren, y una historia muy interesante que sería muy bueno que ustedes la pudieran leer detenidamente. Y después de las explicaciones que voy a dar en esta tarde, ustedes esa historia la van a entender mucho mejor. Goel era un concepto, una costumbre que se llevó a cabo durante siglos en el pueblo de Israel y que tiene que ver con una persona en particular, con lo que vamos a llamar en esta tarde el pariente cercano, ¿sí? El pariente cercano. El pariente cercano o el Goel tenía 4 responsabilidades fundamentales. Número 1, tenía que pagar las deudas que él no había contraído, deudas que no eran suyas, pero que por amor a su pariente cercano que había muerto, él se hacía cargo de todas las deudas que había dejado y que no había podido pagar en vida. En el caso de que su pariente cercano hubiera tenido que vender su tierra, sus propiedades, el Goel tenía que redimirlas, tenía que comprarlas y devolvérselas a la viuda, en este caso. Esa era la primera y más importante responsabilidad de un Goel: pagar deudas y recuperar tierras perdidas. En el caso de que su pariente cercano fuera vendido como esclavo, él tenía la responsabilidad de rescatarlo, de comprarlo o de redimirlo y no permitir que su pariente cercano fuera un esclavo, sabe Dios dónde y con qué condiciones deplorables. En tercer lugar, el pariente cercano o el Goel
era el responsable de vengar la sangre de un pariente cercano que experimentó la muerte por asesinato. Digamos que mataban a un pariente cercano tuyo y había un derecho a vengar la sangre. ¿Y quién cumplía con esa función, con ese cometido? El Goel, el pariente cercano. Y había una cuarta responsabilidad que era también muy importante, y era la de levantarle descendencia al difunto. ¿Cómo? Casándote con su viuda, y el primer hijo sería considerado como si fuera hijo del difunto y no como el Goel con el que había contraído nuevas nupcias, la viuda. Esas eran las 4 responsabilidades del Goel. Las voy a repetir: pagar deudas, recuperar tierras perdidas, rescatar a su pariente cercano de la esclavitud, vengar la sangre y levantarle descendencia al difunto. Pero puede ser que el Goel o pariente cercano se negara y dijera: yo no voy a pagar deudas de nadie, ni me voy a casar con una mujer que está de deudas hasta el cuello, ni pienso mover un solo dedo para ayudar a esta familia en bancarrota y en la ruina. No quiero cumplir con mis responsabilidades, aunque sé que tengo el deber de hacerlo. Entonces, ¿qué se hacía? Se tenía que esperar al año de jubileo, que se llevaba a cabo cada 50 años. Cada 50 años había una ley en Israel que consistía en que si usted había vendido su tierra, como las tierras, las propiedades no se podían vender a perpetuidad, a los 50 años el que las había comprado tenía que devolvérselas a sus dueños originales. Todas las deudas se cancelaban, los esclavos se ponían en libertad y se empezaba de cero. De esa manera, los ricos no eran cada vez más ricos y los pobres no eran cada vez más pobres. Cada 50 años nadie le debía nada a nadie. Ya no había esclavos, se empezaba de cero y había otros 50 años pues para levantar cabeza y pagar deudas, etcétera, etcétera. Pero eso en el caso, repito, de que el Goel o pariente cercano se lavara las manos y no quisiera hacerse cargo de las deudas de la viuda, pagándole todo lo que su marido había dejado, digamos, como deuda. El Goel no solamente era una persona, sino era un concepto. Y hoy, si han prestado atención a la lectura que se basó en el Salmo 19, al final del Salmo 19, una de las cosas que se dice es que Dios es nuestra roca y nuestro Goel, o nuestro Redentor. He preparado una selección de versículos interesantísimos, donde ustedes van a ver cómo aparece la palabra Goel y la connotación que tiene en dicho texto. ¿Quién no conoce lo que dice Job 19:25? Un versículo muy conocido, que lo hemos citado muchísimas veces de memoria, donde Job dice: yo sé que mi Redentor vive, que mi Goel vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Este versículo tiene una profundidad impresionante, porque en el texto original, y lo estudié, no dice yo sé, como que ahora me he dado cuenta, en medio de las circunstancias negativas de la vida, en medio de todos los problemas familiares, económicos y físicos que tengo, pues ahora me acabo de dar cuenta que mi Redentor, el que me va a echar una mano, está vivo. En el texto original dice yo sabía. No dice yo sé, sino yo sabía. Como diciendo, todo lo que he pasado lo he podido soportar, no porque sea una especie de, si me permite la palabra, un masoquista que me gusta sufrir, sino que yo he experimentado todo esto, las pruebas, la pérdida de mis hijos, mi ruina económica, etcétera, etcétera, porque yo siempre he sabido, siempre he tenido claro que mi Goel, que mi Redentor está vivo. Y que al final de los días, ese Goel, ese Redentor que me va a cambiar la vida, se levantará del polvo. ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí? Que su Goel moriría, pero que resucitaría del polvo y estaría vivo por la eternidad. Una profundidad
de una declaración realmente extraordinaria. En el Salmo 19:14, que se ha leído esta tarde, el salmista dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. No solamente yo me puedo apoyar y edificar mi fe sobre ti, sino que yo sé que en cualquier momento que yo lo necesite, tú vas a venir en mi rescate. Que eso era lo que hacía el Goel: ir en rescate del necesitado, ir en ayuda de la persona que lo había perdido todo. Porque en aquellos tiempos los colectivos más desfavorecidos eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Era una auténtica desgracia para una mujer que su marido y encima sus hijos también murieran. No había pagas, no había ayuda del Estado. Quedaban totalmente desprotegidas y muchas de ellas tenían que dedicarse a pedir como si fueran mendigas por las calles para poder llevarse un bocado de pan a la boca. Y el salmista dice que nuestro Dios no solamente es nuestra roca sobre la cual edificamos nuestra vida y nuestras decisiones y todo, sino que además es nuestro redentor. No a nivel genérico: bueno, Dios es redentor. No, es mi redentor. Yo sé que Él me va a redimir, yo sé que Él me va a comprar, yo sé que Él se va a acordar de mí, y cuando yo lo necesite, Él va a venir en mi auxilio y en mi ayuda. El Salmo 78, verso 35 dice: y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Cuando Israel se apartaba de los caminos del Señor, desobedecía, se apartaba de los caminos que Dios les había mostrado y comenzaban a experimentar guerras y miseria y pobreza y todo tipo de dificultades, dice que ellos se acordaban en medio de la angustia de que Dios había sido su refugio y su Dios Altísimo siempre fue su redentor. De hecho, en la noche de Pesaj o Pascua, durante toda la historia, desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy, al presentar esa comida, al orar por esos alimentos, una de las promesas, uno de los versículos que se lee y se recita en alta voz es: yo te redimiré con brazo extendido y te sacaré de Egipto. En otras palabras, Dios actuó, Dios obró a favor de su pueblo, como siempre lo ha hecho y como siempre lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 43:14. Así dice Jehová, redentor vuestro, el Santo de Israel. Fíjense que habla de salvación, habla de quién es Dios, de su santidad, pero también dice que ese Dios en el cual ellos creen es su Goel, su redentor. Seguimos en Isaías 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Constantemente recordándole al pueblo, constantemente recordándole a la nación de que Dios no solamente es un Dios que los sacó de Egipto y un Dios que les proveyó alimento y un Dios que sanó sus enfermedades, sino es un Dios Goel, es un Dios que actúa por amor a su pueblo. Finalmente, busqué en Isaías 59:20 otro texto muy bonito que dice: y vendrá, ahí se profetiza la venida del Redentor, y vendrá, tiempo futuro, el Redentor a Sión. Hemos dicho muchas veces que la ciudad de Jerusalén en la Biblia recibe 70 nombres diferentes y uno de ellos es Sión. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Si se profetizaba que ese Dios, esa roca, ese Dios salvador, ese Dios de amor, ese Dios que había hecho maravillas y proezas por ellos en el pasado, vendría en el futuro concretamente a Sión, y allí todo el mundo podría conocerlo personalmente, los que estuvieron allí, lógicamente. Así que el Goel era una figura humana que se utilizó como prefigura de lo que haría el Mesías en el futuro. Todos conocemos la historia de Elimelech y de Noemí, un matrimonio que viven en una pequeña localidad llamada Belén, Betlehem, la casa del pan,
deciden irse a otro país. Probablemente hay necesidades económicas en su tierra y deciden irse al país de enfrente, a Moab, lo que hoy en día sería Jordania. Y allí se va Elimelech con su esposa y con sus 2 hijos, Malón y Kelión. Están 10 años viviendo en ese país y llega el momento en el que estos muchachos se casan. Uno se casó con una tal Orfa, que significa testaruda o terca, y el otro se casó con una tal Ruth. Y ahí viene la famosa historia de Ruth, que la tenemos en nuestra Biblia. Un libro corto, de poquitos capítulos, pero es un libro que como comiences a leerlo, te aseguro que no vas a poder parar de leerlo hasta el final. Porque es un libro extraordinario. La mejor novela, no de ciencia ficción, sino el relato de una realidad histórica que cambió la vida de muchas personas. Elimelech muere. Noemí queda viuda, pero no queda desamparada porque tiene a sus hijos que van a cuidar de ella. Es interesante notar, y hago un paréntesis, cuando el apóstol Pablo le está dando instrucciones al joven pastor Timoteo, que se ha quedado al frente de la iglesia de Éfeso, le dice: tienes que tener en la iglesia una lista, y lo dice así, una lista con los nombres de las que son verdaderamente viudas. ¿Y por qué dice las que son verdaderamente viudas? ¿Es que acaso hay viudas de mentira y viudas de verdad? Si perdieron al marido, serán viudas, ¿no? Pero cuando Pablo enfatiza y dice que sean viudas de verdad, él dice las que no tengan familia, las que no tengan hijos, las que estén solas en la vida y las que hayan cumplido con estos requisitos. Esas viudas las tienes que poner en la lista, porque es la iglesia la que tiene que ayudar económicamente. Es la iglesia la que tiene que ayudar a esas mujeres, porque si no lo hace, esas mujeres están condenadas a la miseria más absoluta. Dice, pero a las otras viudas, pues dice Pablo, que se vuelvan a casar y que rehagan sus vidas, y le da una serie de consejos, ¿verdad? Noemí quedó viuda de su marido, pero tenía el amparo de sus hijos, Malón y Kelión. Pero la historia dice que también sus 2 hijos, el mayor y el menor, murieron. Y ahora vemos a una mujer que se llama Noemí, cuyo nombre significa placentera o persona que está a gusto, totalmente sola, de la noche a la mañana, sin marido, sin hijos y con 2 nueras, que una de ellas le da un beso a su suegra y dice que se volvió a sus dioses y se desentendió de ella. La otra, por el contrario, Ruth, le dice: donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde a ti te entierren, que me entierren a mí también. Y que solamente la muerte nos separe la una de la otra. Y fueron palabras tan cargadas de convicción y de sinceridad que Noemí dice que fue incapaz de decirle nada, sino que esas 2 viudas, Noemí y Ruth, deciden volver al país del cual salieron 10 años atrás y vuelven a los campos de Belén. ¿Y qué van a hacer estas mujeres? Ya Noemí es una mujer mayor, entristecida, y las mujeres que la conocían la saludaban y ella decía: no me llaméis nunca más Noemí, porque no estoy complacida ni alegre, porque ya se me fue el gozo de mi familia y de mi corazón, y mi alma está rota, porque he perdido en poco tiempo a mi marido y a mis hijos, y no sé lo que voy a hacer con mi vida. Pero Ruth, una mujer que se convirtió de verdad al Dios de su marido y de sus suegros, una mujer que asume toda la responsabilidad de cuidar de ella y de la vida de su suegra, se va a trabajar a un campo. Y en aquella época había una ley que consistía en que cuando se recogía la cosecha, había ciertas y determinadas partes de los campos, de los terrenos, que no se podían segar, sino que se dejaban.
para que cuando ya hubieran recogido lo mayor y más grande de la cosecha, se le dijera a los huérfanos, a los pobres y a las viudas, entrad al campo y recoger lo que ha quedado y llevarlo para casa para que no os muráis de hambre. Era un acto de misericordia que se tenía con personas que si no se les echaba una mano, estaban condenadas a la muerte. Y entonces Ruth se levantaba muy temprano de madrugada y se iba al campo a esperar que se le cayera alguna espiga o que la dejaran coger algo de la tierra, y entonces se pegaba de sol a sol todos los días trabajando y podía llevarse algo de comida por la noche a su casa para ella y para su pobre suegra. Pero resulta de que Noemí tiene un pariente lejano, un Goel, que tenía que pagar las deudas, recuperar las tierras que se habían hipotecado o vendido, ayudarlas, rehacer sus vidas y asumir todas las responsabilidades que conlleva el casarte con una mujer que no estaba en su mejor momento, sino cargada con muchas deudas. Y ese Goel, ese pariente cercano, el dueño de aquellas tierras llamado Booz, le dice: fulano, así lo dice la Biblia, y en el texto original así lo dice, fulano. Ni siquiera nos da el nombre la Biblia de ese Goel o pariente cercano. Le dice: ven para acá y siéntate. Tú sabes que eres pariente cercano de Noemí, ¿verdad? Tú sabes quién era Elimelec, su marido, y sus 2 hijos. Conoces la historia. Sabes que murieron. Vas a redimir, te vas a hacer cargo de comprar las tierras que ellas tuvieron que vender hace 10 años atrás para poderse ir al extranjero y que las perdieron y que nunca más las van a poder recuperar, porque si esperan al año de jubileo, al año 50, ya es muy mayor y no va a llegar allí. Y él le dice: sí, no se preocupen, que yo me hago cargo de comprar y de recuperar las tierras. A él le gustaba hacerse con las cosas. Pero entonces Booz, que era otro pariente cercano, le dice: pero quiero que sepas que en el mismo momento, en el mismo instante que delante de testigos compres y redimas las tierras de Noemí, si me permiten la expresión, dentro del paquete te tienes que llevar a Ruth a tu casa y casarte con ella y tener hijos con ella. Y los hijos que tenga no serán considerados hijos tuyos, sino hijos de su marido, para que su nombre no se extinga perpetuamente en Israel. Y dice: no, eso sí que no. Yo las tierras sí las compro. Las tierras me interesan porque puedo sembrar, porque las tierras son buenas. Pero eso de casarme yo con una viuda y pagar todas las deudas que tienen y tener descendencia, por ahí no paso. Y entonces Booz reúne a 10 ancianos en la puerta de la ciudad, que era donde se hacían los contratos de compra y de venta, y les dice: ¿lo habéis oído? Él rechaza a su derecho de Goel y por lo tanto el siguiente en la lista soy yo. Yo me comprometo a redimir, a comprar, a pagar todas las deudas de estas viudas, y no solamente de eso, sino que estoy dispuesto a llevarme a mi casa, a casarme con Ruth, y los hijos que tenga serán considerados como hijos de su ex marido, el difunto, para que no se borre su memoria en Israel para siempre. Y esa es una historia extraordinaria, donde vemos a Booz casándose con Ruth. Ahora, ¿por qué decimos que Booz, el que se casó con Ruth, era un pariente cercano? Le he pedido al Señor hoy que me dé más sabiduría que nunca y que me ayude a explicar lo mejor posible para no aburrirles con todo esto, sino que ustedes puedan entender lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. El marido de Noemí se llamaba Elimelec, ¿de acuerdo? El hermano de su marido se llamaba, es muy fácil de aprenderlo, vais a ver por qué, Salmón. No es que era un pecado, se llamaba Salmón. Y este Salmón se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, que era de una ciudad muy famosa llamada Jericó. Y se llamaba aquella mujer
Rahab, la que había ejercido la prostitución. Y tuvieron un hijo, y fue Booz. Así que Booz era sobrino de Elimelech, por lo tanto tenía todo el derecho de decir: yo tengo el título de Goel, yo soy el responsable por transmisión genética o hereditaria de cumplir con esta función. Pero la pregunta es, ¿estaría dispuesto uno que sabe que es el Goel? ¿Estaría dispuesto a asumir esas responsabilidades de la noche a la mañana? Eso es otro tema. Y en el caso de que fueras el Goel, estuvieras dispuesto a cumplir con tu responsabilidad, ¿tienes en este momento la capacidad económica de poder pagar otras deudas ajenas a las tuyas? ¿Estás dispuesto a casarte con una mujer? ¿Estás dispuesto al sacrificio sin buscártelo, simplemente porque te tocó? Eso es otro tema. ¿Y estás dispuesto a pagar todas las deudas? Y Booz dijo: yo estoy dispuesto a pagar todas las deudas, a casarme, a cuidarla, a protegerla y a ser su marido hasta que la muerte nos separe. ¿Se dan cuenta ustedes por qué al Señor Jesucristo se le conoce con el título de Goel? Porque Él, cuando se hizo hombre, cuando se vistió de carne y de hueso, se convirtió en nuestro pariente cercano, porque Él fue y es nuestro creador. Y no hay nadie más cercano a la raza humana que Él. Más que nuestro propio padre o nuestra propia madre, Él es nuestro Goel. Pero la pregunta es, el Goel tenía que ser un hombre con un amor y con una misericordia por el prójimo inconmensurable. Tenía nuestro Goel el amor, la misericordia y la pasión para decir: yo quiero comprar a esa gente, yo me hago cargo de sus deudas, yo me hago cargo de sus vidas, yo los convertiré en ciudadanos libres y no esclavos. Pero ¿cuál es el precio que tenía que pagar? No era un precio económico, porque en Primera de Pedro nos dice la Biblia que Él nos redimió, nuestro Goel, nuestro Redentor, nos compró no con oro y con plata, es decir, con cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, nuestro Goel, nuestro Redentor. Y Él vino a este mundo y ocupó nuestro lugar porque Él era el amor personificado. Y Él tiene todos los recursos para poder redimirnos y comprarnos. Y no solamente tenía los recursos, sino que tenía el deseo de hacerlo. Y además estuvo dispuesto a pagarlo todo. Prueba que en la cruz del Calvario, la última vez que Jesús habló fue aquella palabra de consumado es. Es decir, yo he pagado toda la deuda. Ahora, nuestra deuda con Dios no era económica. Nuestra deuda con Dios no se arreglaba con dinero. Nuestra deuda con Dios era peor, porque habíamos pecado contra Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia: por cuanto todos habéis pecado. Eso de que yo soy bueno, eso de que yo soy una buena persona, yo no soy pecadora, eso es un cuento que nos han metido en la cabeza. Eso es la peor blasfemia que podemos decir como seres humanos, porque Dios dice que todos nos hemos separado de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno. Aunque usted no haya nunca matado, yo nunca maté a nadie. Ganas tuve, pero nunca maté a nadie. Pero no solamente uno es pecador porque mata. Es que hay millones de formas de pecar que a veces ni siquiera somos conscientes de que también estamos pecando contra Dios, y no necesariamente por matar a una persona. ¿Quién puede levantar la mano delante de un Dios santo y perfecto que conoce las intenciones del corazón? Que conoce hasta lo que vamos a decir dentro de una hora o dentro de un día. ¿Quién puede levantarse delante de Dios y decir: yo soy impecable en pensamientos, en palabras, en acciones, en todo? Nadie puede presumir de eso. Dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. Es decir, yo le debí a Dios mi vida,
Porque la Biblia dice, hizo una declaración, es una ley divina, así como hay leyes de tráfico y así como hay leyes en la ciencia, hay leyes en el mundo espiritual. Y una de las leyes del mundo espiritual dice que la paga del pecado es la muerte. Es algo que no podemos evitar. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Lógicamente la primera, la física, pero también la espiritual. Y como la Biblia no enseña que hay reencarnación, que no hay oportunidad después de esta muerte, de esta vida, pues entonces tenemos un grave problema. Porque si yo le debo a Dios la vida, porque yo he pecado de una u otra manera y con cosas que ni ustedes se imaginan, pues ¿cómo puedo pagar yo esa deuda? Con dinero no puedo, con sacrificios no puedo, con velas no puedo, ni siquiera haciendo el mayor sacrificio de la vida, que sería quitarme la vida, ni siquiera de esa manera podría pagar una deuda que no puedo pagarla. Pero mi Goel, mi Redentor, le dijo al Padre: yo voy a pagar la deuda de Manolo, y la tuya, y la tuya, y la de cada uno de nosotros, y la voy a pagar con mi propia vida. Y como la paga del pecado es la muerte, en vez de morir él, o en vez de morir ella, descarga tu ira, como oíamos el jueves, descarga tu ira sobre mí. Y cuando el Señor Jesucristo fue a aquella cruz, Él no murió por Él. Él no murió para pagar sus pecados delante del Padre. Él era santo y perfecto. Él nunca pecó, jamás pecó. Es algo que no somos capaces de entender esto. Entonces, ¿por qué murió el Señor? ¿Qué necesidad tenía el Señor de humanarse, de encarnarse, de venir a este mundo, de elegir un lugar pequeño donde nacer, una familia humilde, sabiendo que no le van a poner una alfombra roja cuando venga, sino le van a amargar la vida desde que antes del nacimiento hasta casi hasta el final? ¿Por qué lo hizo? Porque para ser Goel tenías que ser una persona con mucho amor. Porque una persona que no tuviera amor jamás en la vida sería capaz de casarse con una mujer que yo no la elegí y pagar unas deudas que yo no hice. Pero un Goel era una persona llena de amor y de misericordia por el prójimo. Y era capaz de renunciar a lo que fuera con tal de cumplir con el deber bíblico de levantar descendencia a una viuda, que él no tenía nada que ver con ella. ¿Y tuvo el Señor amor por nosotros? ¿Sí o no? El Señor era capaz de tocar leprosos cuando los religiosos huían, porque el que tocaba a un leproso, el que tocaba a una persona que estaba contaminada, como por ejemplo la mujer del flujo de sangre, quedaba inmundo y no podía entrar al templo, no podía entrar a la sinagoga y estaba excluido de la presencia de Dios durante un tiempo, hasta que cumpliera con un ritual muy elaborado que no viene a cuento explicarlo ahora. Pero él era capaz de tocar a un leproso. Él era capaz de dejarse tocar incluso por mujeres que estaban inmundas en su periodo de menstruación en aquella época, que era lo peor que le podía suceder a un hombre, que un hombre fuera tocado o rozado, ¿verdad? Los sacerdotes no podían entrar en cementerios. Ni siquiera cuando se murieron los hijos de Aarón, él fue capaz de ir a enterrarlos, porque estaba totalmente y está totalmente prohibido según la ley para los Cohen, para los sacerdotes, ir a funerales, tener contacto con difuntos, con muertos. Pero Jesús tocaba a los muertos. Jesús tocaba a las personas que recién habían fallecido. Jesús fue al sepulcro donde estaba Lázaro y no se contaminó, porque a él no lo podía contaminar nada ni nadie. Y tocó a la viuda, de la hija de Naín, y tocó a la niña y no tenía ningún problema. Y tocaba a leprosos y se juntaba con todo. ¿Por qué? Porque el Goel tenía que estar lleno de amor, y Dios es amor. Y él, que si tenía recursos, el Goel nuestro Redentor, más de lo que te puedas imaginar. Cuando Poncio Pilato le interrogaba y le presionaba y le pellizcaba y le hacía esto y lo otro, y le dijo: ¿no me hablas? ¿Sabes que tengo poder y autoridad para soltarte o para condenarte? Y entonces Jesús abre la boca y dice: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si mi Padre no te la diera. Millones y millones de ángeles podrían venir en décimas de segundo a sacar al Señor de donde estaba metido con aquella chusma y aquella gentuza con la que se juntó. Él tenía todo el poder y toda la autoridad para calmar una tempestad. Él tenía todo el poder y la autoridad para llamar a un muerto que hacía 4 días que estaba sepultado. Él tenía poder y autoridad para cambiar agua en vino. La ciencia es incapaz de hacer eso.
Él tenía poder para limpiar leprosos en décimas de segundo. Tenía poder para echar fuera demonios. Tenía poder para caminar por encima de un elemento líquido como el agua, como si fuera piedra. Tenía el poder de coger poco y multiplicarlo y dar de comer a enormes multitudes. Nuestro Goel no solamente era un Goel de amor, sino que tenía todo el poder y la autoridad. Pero querrá ponerlo a nuestro servicio. Querrá utilizar sus recursos como Dios a nuestro favor. Pues claro que lo puso. Porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo el Señor. Porque yo no he venido a ser servido. Yo he venido a servir. Y porque dijo el Señor Jesucristo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Porque los médicos no tienen necesidad, ¿verdad? Pero son los enfermos los que tienen necesidad de ir al médico. Por lo tanto, Él puso todos sus recursos a nuestra disposición y pagó todas nuestras deudas. Y por eso hoy, cuando una persona le entrega su vida a Cristo y le pide perdón a Dios, no al pastor, no al cura, no al reverendo, a Dios, solamente a Él. Y Dios te perdona tus pecados, todos, los más horrendos, los que nadie sabe y conocerá jamás. Cuando Él te perdona, lo peor que puedes hacer es vivir bajo condenación. Ay, lo que hice, ay, lo que dije, ay, lo que toqué, ay, lo que miré. Olvídate, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios perdona y olvida, porque Él es un Dios todopoderoso. Aleluya. Él tiene todo el poder para hacerlo. Es un insulto cuando la gente dice, sí, pero eso está muy bonito. Eso está muy bien, lo recordamos en Semana Santa, lo habéis recordado ahora con el pan y el vino, pero yo no me creo que si yo le pido perdón a Dios por los pecados que he cometido, Dios me los perdone y así tan fácil, así tan fácil. Así es tan fácil porque Él hizo la parte difícil. Él pagó el precio. ¿O quieres que lo pongamos al revés? ¿Quieres que lo pongamos al revés? El Señor Jesucristo es nuestro Goel y Él no tuvo ningún problema en unirse a nosotros. Y todo lo que aquel primer Adán perdió, su autoridad, el jardín del Edén y todo lo que Dios le había dado a ese primer Adán, Pablo dice que Cristo es nuestro segundo Adán. Y como en el primer Adán todo se pierde, en el segundo Adán, que es Cristo, la palabra Adán no es un nombre propio. La palabra Adán significa humano. Todo lo que se perdió con aquel ser humano primero, lo podemos volver a recuperar en Cristo, porque Cristo vino a este mundo en carne y hueso. La redención no se podía llevar en la gloria. Bueno, yo muero aquí en el cielo. Yo muero aquí en la gloria. No. Si quieres morir, si quieres verdaderamente demostrar que tú eres un Dios de amor, tienes que bajar, tienes que descender, tienes que humillarte hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Hubo uno en el libro de Ruth, capítulo 4, que dice, no, yo las tierras sí, pero la mujer no. Claro. Pero Dios podía haber dicho, voy a morir por los rubios y los morenos que se aguanten. Voy a morir por los que tienen mucho pelo y por los calvos que se aguanten. O voy a morir por los calvos y por los que tienen pelo no. O voy a morir por los latinos, o voy a morir por los... Es que Él murió por todos nosotros. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, no es que le estaban dando aplausos y diciéndole, gracias Señor por estar muriendo por nosotros, gracias porque ahora el diablo está siendo vencido, gracias porque te reconocemos como nuestro Redentor, nuestro Goel. No, todo lo contrario, se burlaban, se reían de Él. Como me imagino que muchos le habrán dicho, pero vos, escucha una cosa, tú eres un hombre multimillonario, esta mujer no tiene ni dónde caerse muerto. ¿Para qué te vas a meter en este jaleo? ¿Qué necesidad tienes tú que lo tienes todo en la vida? Las mejores tierras, tienes dinero, tienes prestigio. Un hombre reconocido que le da trabajo a toda la ciudad. ¿Qué necesidad tienes de meterte en este jaleo, casarte con una mujer extranjera que no es ni de nosotros? Pero el amor de Booz fue tan grande que dejó a un lado todos los prejuicios y se casó con ella. ¿Y saben lo que pasó al poco tiempo? Que Ruth quedó embarazada. Y cuando Noemí tuvo al nieto en los brazos, le dijo a la gente, bendito sea Dios, que restauró mi alma. Y lo que ha sucedido me ha traído más alegría que si hubiera tenido 7 hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay alegrías mucho más grandes que ser abuelo o abuela. Hay alegrías que son mucho más grandes y más
contundentes que el que te tocara la lotería. Es la alegría de ser redimido y comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y formar parte de su familia. Y dice la Biblia que a ese hijo le pusieron el nombre de Obed. Y con el paso del tiempo, Obed se casó y tuvo un hijo que se llamó Isaí. Y ese hombre Isaí tuvo un montón de hijos, pero el más importante y el más conocido de todos, porque si yo os dijera, decidme los nombres de los hijos de Isaí, creo que ninguno sería capaz de decírmelos todos de memoria, pero por lo menos uno sí. ¿A que sí? David. ¿Quién no conoce a David? Y David, sabemos que vino nuestro Señor Jesucristo como descendiente de la casa de Judá. ¿Te das cuenta lo que Dios puede hacer cuando restaura una vida? La bisabuela del rey David, una ex prostituta, una ramera llamada Rahab, que se convirtió, que se integró al pueblo y al Dios del pueblo de Israel, rehizo su vida. Y de ahí nació un joven llamado Booz que se casa con Ruth, y Ruth, una mujer que se convierte. ¿Cuántas cosas se pueden perder por soberbia, por orgullo, por arrogancia? Pero ¿cuántas cosas pueden ser restauradas? Familias, países, naciones, iglesias, ministerios, vida pueden ser cambiadas, restauradas por el poder de Dios, si hubiera un mínimo de humildad. Porque hay algo que destaca de la vida de Ruth, ¿y sabéis lo que es? La humildad. Una mujer que no hacía las cosas para impresionar. Una mujer que no hacía las cosas para que la aplaudieran, sino todo lo contrario. Hacía las cosas de noche, a altas horas de la madrugada, para pasar desapercibida. Pero lo que el ojo del hombre no ve, el ojo de Dios siempre lo va a ver. Y Dios sabía dónde estaba Ruth, como sabía dónde estaba Pedro, y como sabía dónde estaba Natanael, y como sabía dónde estaba David y Daniel y Moisés. Dios sabe absolutamente todo de nuestra vida. Ella quería pasar desapercibida, pero los que pasan desapercibidos ante los hombres no pasan desapercibidos ante Dios. Pero aquellos que no pasan desapercibidos ante los ojos de los hombres, muchas veces pasan desapercibidos ante los ojos de Dios. Porque podemos ser un gigante delante de la gente y un enano delante de Dios. Lo mejor es ser un gigante delante de Dios, aunque pases por un enano delante de los hombres. Gente insignificante, gente que si no hubiera sido por la mano y la bondad y la misericordia y el amor de Dios, nunca hubieran salido de su rutina, de su miseria y de su pobreza. Pero en Cristo hay victoria. En Cristo el miserable puede levantarse. En Cristo el amargado, el frustrado, el enfermo, el leproso, el muerto puede salir a la vida. Porque Jesús dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y cuando el Señor Jesucristo, nuestro Goel, nuestro Redentor, cogió la lectura de aquel libro de Isaías, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha dado para darle vista a los ciegos, para darle libertad a los cautivos y para vendar a los quebrantados de corazón. Hoy en día muchos tienen problemas porque con esto del COVID, dice que las consultas, los hospitales, los médicos están tan ocupados que no hay tiempo para atender otras personas u otras enfermedades. Pero Dios nunca va a estar tan ocupado que no va a tener tiempo para tu necesidad. Dios nunca va a estar tan ocupado, tan atareado, que no va a tener tiempo para atender a una pobre mujer que no tiene ni dónde caerse muerta, para un pobre hombre. No, Dios tiene tiempo para atender a todo el mundo por igual. Y Él sigue diciendo hoy, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa palabra Goel, apréndetela de memoria. Significa pariente cercano, significa redentor. Lo más cercano a nosotros, ¿quién es? ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y con tus ojos cerrados escucha estos versículos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Aleluya. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Alguien te compró, alguien te redimió. Tu Goel, tu Redentor, tu Señor Jesús. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia. Todo ha sido pagado. La deuda ha sido pagada por la sangre de Jesucristo. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Por lo tanto, no vivas en condenación, no vivas torturada o torturado por tu pasado. Vive en la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Porque cuando Booz, el rico Booz, se casó con la pobre Ruth, la moabita, su vida cambió para siempre. Hasta el punto que yo creo que Dios la honró, permitiendo que todos los cristianos y creyentes de toda la historia de la humanidad puedan en cualquier momento abrir sus Biblias y conocer su historia. Y hay incluso un libro que lleva su nombre, Ruth, la moabita convertida al Dios de Israel. Él cambió mi lamento en baile. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Espero que todos y cada uno de ustedes conozcan al Goel por antonomasia, al Redentor del universo, al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que murió en una cruz y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, clamando, intercediendo ahora por tu vida y por la mía. El que volverá pronto para llevarte con Él por la eternidad y nunca más te soltará de la mano, sino que te dice: esfuérzate y sé valiente. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque tu padre y tu madre y tu marido y tu esposa y tus amigos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Porque Él es fiel. Nuestro Goel, nuestro Dios eterno, vive por los siglos de los siglos. Amén. Job lo miraba en el futuro y decía: yo sé, yo siempre he sabido que mi Goel, que mi Redentor está vivo, que algún día morirá y se levantará del polvo. Pues eso ya se cumplió, ya es una realidad histórica. Él está vivo y está esta tarde en este lugar para salvarte, para redimirte y para darte vida y alegría todos los días de tu vida por la eternidad, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie conmigo en esta noche y adoramos a nuestro Dios, a nuestro Goel, a nuestro Redentor. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias, oh Dios eterno. A ti la gloria, a ti la honra, mi Señor. ¿Por qué no le dices al Señor gracias? Gracias. Gracias, Señor, porque tú me has salvado, porque tú me has redimido con el precio de tu sangre. Hoy soy libre y puedo cantarte.